Estamos en contacto ahora, compañeros, con Mario. Bueno, y él nos va a corregir cómo se pronuncia ese apellido. Snyder, supongo que es. Él es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctor en ciencia política. Doctor, encantado de saludarle. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, yo personalmente estoy bien. La situación en mi entorno aquí en Israel está bastante mal, pero intentamos tratar de entender qué sucede, ¿verdad? Sí. Doctor, y justamente eso y también nosotros intentando saber qué es lo que sucede allá. Ayer, bueno, entrevistamos a un periodista, colega desde Israel y nos contaba una versión de los hechos, ¿verdad? Yo debo reconocer y también siendo honesto con la audiencia, posteriormente fui a mi casa a buscar y encontré otras versiones del asunto, ¿verdad? De hecho, no encontré ninguna que guardaba relación con la que nos contó el colega. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Cómo empezó este nuevo conflicto entre Israel y Hamás? Ya. Bueno, partamos de la base de que todos sabemos que el conflicto israelí-palestino, del cual el conflicto entre Israel y Hamás es una parte, solo una parte, es un conflicto antiguo. Sí. Es un conflicto que ya lleva desarrollándose probablemente un siglo, más de un siglo, quizás 120, 130 años. En esta última ronda, lo que ha sucedido es que a partir de una disputa de carácter de posesión de tierras en un barrio del este de Jerusalén, el este de Jerusalén habitado por población árabe, muchos de ellos de origen palestino también, eh, existían allá propiedades judías que fueron adquiridas mucho antes que existiese el Estado de Israel. Y en este caso se trata de una propiedad que fue adquirida por una sociedad de beneficencia judía en 1876, creo yo, aún en época otomana, época del Imperio Otomano, pero que en los últimos años este lugar al cual no tenían acceso las partes israelíes judías porque quedó bajo posesión jordana en el barrio de Sheikh Jarrah, que tiene un nombre hebreo que es Simón el Justo, Shimon HaTzadik. Este terreno fue reclamado por una compañía que le compró al viejo propietario, al antiguo propietario, le compró esta tierra con el objeto de colonizar, o sea, de enviar un grupo de judíos que vayan a establecer su residencia en ese lugar, construir edificios nuevos, etcétera, etcétera, hecho muy resentido por la población árabe local del entorno, pero especialmente por aquellos árabes palestinos que vivían y que para que se haga efectivo todo esto, y aquí hay una sentencia de la Corte Regional de Jerusalén, tenían que ser evacuados, o sea, los habitantes, los residentes actuales tendrían que ser evacuados por una cuestión de derechos de propiedad. Por mientras, todo este caso ha ido a la Corte Suprema de Israel y todavía no hay una decisión final, pero las protestas en torno al desalojo posible de este grupo de palestinos, que también eran refugiados ellos que venían de la parte occidental de Jerusalén y que fueron instalados allá durante la administración jordana entre 1948 y 1967, el desalojo mismo, la amenaza de desalojo comenzaron a provocar serios incidentes entre la extrema derecha, especialmente religiosa, mesiánica, israelí, que está interesada en que ese lugar sea habitado por judíos israelíes y no por los palestinos que lo habitan, residen actualmente, y el extremo nacionalismo islámico cuyo ente político principal es Hamás, que se encuentra atrincherado, diría yo, en la Franja de Gaza, que sostienen que Israel no tiene derecho a existir, que no debe estar en el Medio Oriente como Estado, y que toda la tierra que ocupa hoy el Estado de Israel, más la Franja de Gaza y Cisjordania,
son una parte del Waqf. Waqf es santuario. Son una parte del santuario islámico de Palestina, en el cual no hay lugar para ningún Estado judío. Bueno, con estas dos visiones ideológicas de suma cero y totalmente enfrentadas, o sea, si uno tiene razón y gana, el otro se queda sin nada. O sea, ese es el tipo de juego suma cero, ¿verdad? Sí. Entonces, con este tipo de enfrentamientos, llegar a la violencia es muy simple. Y todo esto sucede mientras que la población musulmana de Jerusalén Este está festejando el mes de Ramadán, que es el mes del ayuno, que es un mes santo en el calendario islámico, y las manifestaciones se trasladan desde el lugar del problema territorial específico o del terreno específico a la explanada de las mezquitas que la parte judía llama el Monte del Templo, porque históricamente debajo de las mezquitas del santuario de Omar y la mezquita de Aqsa, el tercer lugar santo del Islam, fuera de Medina y Meca, ¿no? El tercero es en Jerusalén, la mezquita de Aqsa, estarían los restos teóricamente del segundo y del primer templo del pueblo judío, el templo de Salomón y el templo más grande aún de la época herodiana, anterior pero también herodiana. Entonces, ¿qué sucede? Que comienzan a producirse cada vez más choques entre la policía israelí encargada del orden, de mantener el orden en estas plegarias masivas de decenas de miles de fieles musulmanes que rezan durante las horas de ayuno en la explanada de las mezquitas, y esto produce una escalada de violencia que en un cierto momento se ve exacerbada aún más por el hecho de que por un problema de calendarios, porque el Medio Oriente es muy extraño y, por ejemplo, aquí funcionan 3 calendarios en forma paralela, que son el gregoriano universal, por un lado, pero por otro lado el islámico y el judío, que son calendarios lunares. Sí. Entonces, entre estos calendarios lunares existe una fecha que se festeja en Israel, no como feriado laboral, pero es una celebración de la unificación de Jerusalén que se produce en 1967 a raíz de la guerra de 6 días. Y los grupos ultranacionalistas religiosos israelíes, judíos israelíes, suelen hacer una marcha por la calle del Desfiladero, que es una de las calles centrales del barrio musulmán de la ciudad antigua, hasta el Muro de los Lamentos, que es adyacente a la explanada de mezquitas. Resulta que este año, por una coincidencia calendaria lunar, el día de la unificación de Jerusalén, en fecha judía, cae hacia fin de Ramadán, en fecha islámica, y es ahí donde se cruzan no solo los ánimos políticos, territoriales, ideológicos, sociales y lo que quieran ustedes, sino también un fuerte elemento de choque religioso entre ambos grupos extremistas. Cuando se va a realizar este desfile, que tenía que haber sido el lunes pasado, el grupo Hamas, que controla la Franja de Gaza y que se ve a sí mismo como líder del pueblo palestino y como líder religioso del pueblo palestino, le da al gobierno de Israel un ultimátum que si ese día del desfile hasta las 6 de la tarde la policía israelí no desocupa el monte del templo o explanada de las mezquitas, llámese como quiera de acuerdo al gusto sí, ideológico, geográfico, histórico de cada uno, sí, desde la Franja de Gaza van a atacar con misiles a Israel. Y de hecho dan una hora precisa, que son las 6 de la tarde, y a las 6:01 suena en Jerusalén la alarma antiaérea y 7 misiles lanzados desde la Franja de Gaza caen en el entorno de Jerusalén sin causar mayores daños, pero caen muy cerca de la capital del Estado de Israel.
Esto produce una reacción militar israelí contra la Franja de Gaza, especialmente contra las organizaciones, llámense militares, terroristas o como ustedes quieran, principales, que son Hamas y Yihad Islami. Y estos ataques israelíes aéreos en la Franja de Gaza producen contraataques de misiles que van increciendo y que comienzan a abarcar no solo Jerusalén, sino Beersheba, la zona de Tel Aviv, la zona más poblada y central de Israel, y por supuesto todo el entorno israelí alrededor de la Franja de Gaza, y han disparado ya bastante más de 1000 misiles, aunque más o menos un 20% no logran despegar bien y caen y a veces estallan dentro de la Franja de Gaza, pero un 80% de los misiles terminan cayendo sobre la población civil de Israel, lo cual ha llevado a más acciones israelíes dentro de la Franja de Gaza, y aquí tenemos un cuadro de violencia mutua que ha colocado a esta zona del Medio Oriente al borde de una guerra. O sea, estamos en este momento al borde de una guerra. Doctor, creo que fue la explicación más clara hasta ahora que hemos recibido respecto a cómo empezó este conflicto. Una consulta. Esta coincidencia de calendario que mencionás, cuando se da este desfile, ¿verdad? Que según lo que leí, y me confirmarás, doctor, de hecho tiene como un tinte provocativo por parte de este grupo ultranacionalista israelí que es el que marcha. No suele coincidir en el calendario con el mes del Ramadán. Y a eso a mi otra... Suele. Y ahora, esa no suele, mi otra consulta, o sea, cada doctor. tantos años se produce este fenómeno que coinciden, y cuando coinciden siempre hay mucha tensión y muchas veces hay violencia. Claro. También. O sea, doctor, ustedes, digamos, sabían que algo iba a pasar este año al percatarse de que había esa coincidencia, más allá de todo lo otro que me mencionaste anteriormente. Sí, o sea, estaba bastante claro que aquí estábamos cada vez más sentados sobre un polvorín, y prácticamente aún el polvorín no ha estallado, pero ya hay violencia que va creciendo día a día y que se trasluce también dentro de la sociedad israelí entre árabes y judíos de nacionalidad israelí. O sea, esto no es solamente un enfrentamiento entre Hamas y Yihad Islami en la Franja de Gaza, que Israel califica como organizaciones terroristas, y ellos se llaman a sí mismos organizaciones militares de liberación. O sea, pero digo, yo intento ser neutral, sí, y decir las cosas tal como se ven desde un punto de vista analítico, no desde un punto de vista pasional de tal o cual parte. Así es. Entonces, lo que sucede es que esta violencia entre árabes y judíos, la gente de Hamas y Yihad Islami por un lado, el Estado de Israel por el otro, ha creado muchos problemas internos dentro de Israel entre extremistas islámicos en la población árabe israelí y extremistas judíos nacionalistas religiosos que son parte de la población israelí también, y tenemos incidentes en muchas ciudades mixtas de Israel en este momento también, y eso aumenta el volumen del polvorín. Claro. Doctor, otro suceso que acá se mediatizó mucho y que hemos visto en las redes sociales fue sí, la represión policial que mencionás hubo en la celebración en el Monte del Templo o la explanada de las mezquitas. En esa presencia fuerte policial israelí, ¿es normal o también fue aumentada por estas circunstancias que mencionaste anteriormente? Bueno, en general, la policía de Israel está a cargo de la seguridad de Jerusalén, de todo Jerusalén, y también y especialmente de la ciudad antigua de Jerusalén, donde están las explanadas de las mezquitas y donde está el Muro de los Lamentos, que es adyacente a la explanada de las mezquitas. Y la cercanía física
entre estos dos grupos. Por un lado, los grupos, si se quiere, ultra religiosos judíos con los grupos ultra religiosos musulmanes, ya de por sí constituye un punto de roce. Cuando se producen ocasiones como esta, como la de este año, donde coinciden también fiestas simbólicas que en el fondo simbolizan mucho el extremismo de cada una de las partes, ¿verdad? Sí. Ya que el máximo representante del Islam político es Hamás. Hamás gobierna la Franja de Gaza, Hamás sostiene que Israel no debe existir. O sea, tenemos aquí entre la seguridad de una masa de decenas de miles de practicantes musulmanes que vienen a rezar, y estoy seguro que la gran mayoría de ellos lo hace con total convicción pacífica de que esto es su credo y esto es lo que deben hacer, pero siempre dentro de estos grupos hay pequeños grupos de activistas políticos que intentan siempre explotar estas situaciones tan delicadas para hacer estallar la violencia. Y en el momento que la violencia sectorial o tribal, si se quiere, estalla, es muy difícil contenerla, y esto es lo que ha pasado esta vuelta. Ahora, esto por un lado, pero por otro lado, yendo directamente a la pregunta. La pregunta es si la policía ha cometido errores, y yo creo que sí, han cometido errores, pero los errores que comete la policía tienen su inspiración en la alta política. No es que la policía decida tal o cual cosa, y tampoco es que hay una conspiración política, sino que teniendo en cuenta lo complejo de la situación, probablemente la orden que el ministro de Seguridad Interior, que sería el ministro de Policía en Israel, le dio al inspector general de la policía es: impongan con mano dura el mantenimiento del orden durante estos días tan sensibles. Mano dura significa que los extremistas que entran a las plegarias van a tener una tarea más fácil en provocar un incidente. Una de las cosas que se hicieron y que estuvieron muy mal hechas fue que la puerta de entrada principal musulmana a la ciudad antigua, que es la puerta de Damasco, o Shem o Damasco, se instalaron barreras policiales para canalizar o controlar mejor la entrada de los creyentes, y esto naturalmente es percibido por la población creyente musulmana como una limitación y aún más como una provocación. O sea, aquí tenemos siempre un juego de sensibilidades muy, muy difícil de manejar. El control policial de esa zona que está a cargo de Israel fue una cuestión, si mal no recuerdo, doctor, y te pido esa confirmación, una cuestión que se acordó desde las propias Naciones Unidas, ¿verdad? De un tratado internacional, o por qué la policía tiene el poder de control en esa zona en conflicto. No, la historia es un poco diversa, es muy larga. Bueno, yo tendría que recomendarles, yo escribí un libro en español, que no sé si ha llegado a Paraguay, que es una historia mínima de Israel. Le estoy haciendo propaganda a mi libro, pero allá está todo muy bien explicado en este sentido. La historia mínima de Israel, publicada hace 4 años por el Colegio de México, en México, y por la editorial Turner en Madrid. Y tenían que haberlo distribuido en América Latina, pero no sé en qué medida habrá llegado a todos los países o a todas las librerías. Pero lo que explico yo en aquel libro es lo siguiente. Cuando se decidió la partición de la Palestina británica en 1947, a fines de 1947, Naciones Unidas decidieron partir el territorio de Palestina británica en 2 estados, un estado judío y un estado árabe. El liderazgo político sionista judío aceptó la partición, pese a que para ellos resultaba muy desfavorable. El liderazgo árabe en general y palestino en particular, en aquella época encabezado por el mufti de Jerusalén, Haj Amin el-Husseini,
rechazó totalmente el plan de partición diciendo el mismo argumento que usa hoy Hamás, que toda la tierra es un santuario islámico y que no hay lugar para ningún tipo de Estado judío. Y esto provocó lo que en Israel se llama la Guerra de Independencia, y que los palestinos, Guerra de Independencia de Israel, de fin 1947 hasta principios de 1949, y que los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe nacional palestina. Ahora, ¿qué sucede? De acuerdo al plan original de Naciones Unidas, Jerusalén toda tenía que ser un territorio internacional, internacionalmente controlado, y no pertenecer ni a un Estado ni a otro. Pero en el momento que el plan de partición, al ser publicado, hizo estallar una guerra entre ambas partes, y que en el momento en que los estados árabes, cuando Israel declara su independencia en el 14 de mayo de 1948, invaden todo lo que tendría que ser el territorio del Estado de Israel, decidido por Naciones Unidas, entonces todos aquellos principios que estableció Naciones Unidas y los mapas se movieron de acuerdo a los resultados de la guerra. Y la guerra la ganó la parte de Israel. Pero el rey Abdala de Transjordania en aquella época ocupó Cisjordania y Jerusalén Oriental, incluyendo la explanada de las mezquitas, que para él era muy importante desde el punto de vista de legitimidad político para basar mejor su trono en Jordania, donde la mayoría de los habitantes no eran hashemitas, o sea, no eran miembros de su tribu. Yo sé que esto es muy complicado, pero aquí van cayendo las piezas juntas para formar este tan difícil rompecabezas de comprender. Entonces, Jerusalén occidental fue ocupada por las tropas israelíes, Jerusalén oriental por las tropas jordanas. En 1967 se produjo otra guerra, la llamada Guerra de 6 días, y en ese momento Israel, en el marco de la Guerra de 6 días, aunque no tenía la intención primaria, porque no estaba en los planes militares, el plan militar era derrotar a Egipto de Nasser, que era la primera potencia árabe y la que realmente amenazaba a Israel, y a su socio, que había sido socio en la República Árabe Unida, que era Siria. Y Jordania teóricamente no tendría que haber entrado en la guerra, pero el rey de Jordania en aquella época, Hussein, decidió plegarse a la parte árabe, entraron en la guerra y perdieron Jerusalén Oriental. Y de ahí en adelante Israel comenzó a declarar que Jerusalén Oriental era esta Jerusalén árabe, tierra liberada en la guerra de 1967, y hacia 1980 se produjo por ley israelí una anexión formal de Jerusalén Oriental, la tal llamada unificación, pero unificación de nombre, ya que socialmente Jerusalén está dividida entre los dos grupos grandes, el grupo judío y el grupo no judío árabe, también subdividido entre cristianos y musulmanes, y por otro lado el grupo judío también subdividido en todas sus subdivisiones políticas y religiosas internas, y es una ciudad unificada de nombre, pero realmente la unificación deja mucho que desear, y todo lo que hemos mencionado antes son muestras de las discordancias, choques y posibilidad de violencia que logra generar este lugar tan central para el judaísmo, para el islam y para el cristianismo, que es la ciudad antigua de Jerusalén misma. Doctor, hay un video, digamos, ya entrando a hablar, digamos, y prometo ser breve con esto, con la contraofensiva, digamos, israelí. Y hay un video que publica un periodista que se llama Dan Cohen, que estuvimos viendo el momento en que, según él, Israel destruye un edificio que queda dentro de la franja de Gaza. Estamos viendo, de hecho, la torre Al-Shorouk, no sé si pronuncié correctamente, en el que, según él, no solamente había familias, sino que además había medios de comunicación.
Sí. ¿Manejan la misma información de verdad que la contraofensiva derribó este edificio? Sí, sí. Sí, bueno, conozco, he visto el vídeo. Ajá. Entre otras cosas, como Israel de alguna u otra manera sigue siendo una democracia o es una democracia, todas estas cosas se publican en Israel. O sea, no solo se publica lo favorable a la política del gobierno, sino que se publica todo lo contrario también dentro de Israel y se discute. Bueno, yo tengo que explicar algo sobre la naturaleza del conflicto actual, lo que está sucediendo actualmente. Hamas y Jihad Islami representan a un Islam bastante extremista, fundamentalista, y frente al Estado de Israel son dos entes, ya dije que Israel los califica como terroristas, que militarmente son relativamente débiles. Y al no tener ni la capacidad militar ni la sofisticación militar que tiene el Estado de Israel, ellos intentan cambiar el cuadro político a través del ejercicio de la violencia desde la Franja de Gaza contra la sociedad israelí en general. O sea, incluyendo la parte árabe de la sociedad israelí, incluyendo los árabes que son ciudadanos de Israel. De hecho, en la ciudad de Lod murieron un padre y una hija árabes a causa de un misil que cayó al lado del lugar donde estaban en ese momento parados y los mató a ambos. Que teóricamente no tendría que suceder, o sea, jamás no tendría teóricamente que matar a palestinos, claro. Pero bueno, la historia es más complicada que esto. Entonces, lo que sucede es que al atacar la sociedad civil israelí, el gobierno de Israel, que tiene como primera obligación defender a su propia población, y tiene que intentar hacerlo con el menor número posible de víctimas inocentes civiles en la parte palestina, porque en la opinión pública internacional la víctima, y en este caso los palestinos, son menos fuertes y son presentados como la víctima, de partida tiene razón, o parece tener la razón, pero resulta que la táctica de Hamas y Jihad Islami es instalar sus centros de operaciones militares, centros de comunicaciones militares, en el seno de la sociedad civil palestina. Entonces Israel, cuando ataca la Franja de Gaza, tiene el grave problema de cómo atacar elementos militares que están encastrados dentro de la sociedad civil sin matar víctimas civiles inocentes, ya que los objetivos de la Fuerza Aérea Israelí y también de las Fuerzas de Tierra israelí no son la sociedad civil palestina, todo lo contrario, son estas fuerzas de Hamas y Jihad Islami que Israel considera terroristas. Entonces, lo que sucede es que en esta torre, y esto está muy bien documentado, no había solamente la estación de televisión y la estación de radio que se mencionan en el vídeo de Dan Koren sobre Al-Shuruk, sino que había también un centro de comunicaciones de Hamas y uno de Jihad Islami probablemente, en el medio de la sociedad civil, en el medio de un edificio teóricamente civil, pero que no lo es civil del todo. Y también había centros de comando de estas organizaciones que funcionaban desde el mismo edificio. Ahora hay una cosa bastante ignorada en el mundo, y es que la Fuerza Aérea Israelí, antes de atacar, avisa a los civiles del entorno que va a ser atacado. Aquí se llama el tuk-tuk, o sea, lanzan un misil sin carga como aviso al techo del edificio, que hace bastante ruido, pero que no le hace daño a nadie, para que los civiles, los que no tienen que ver, evacúen, porque ese edificio va a ser atacado. Y esto fue realizado en todos los ataques que se han llevado a cabo en la Franja de Gaza. O sea que no es la versión de Koren que sostiene
que Israel exprofeso ataca la libertad de prensa, ataca la sociedad civil, ataca los medios de comunicación de la parte palestina, es una versión que sin atreverse a entrar en detalles, falta respeto a la verdad. En ese edificio no habían solamente civiles e instalaciones civiles. Se operaba militarmente, tanto desde el punto de vista de comunicaciones como desde el punto de vista de comando operativo. Por ende, desde el punto de vista de Israel, intentando defender a su sociedad civil frente a los ataques misilísticos palestinos, es legítimo atacar de la manera que he intentado describir. Y créanme que no tengo ninguna intención ideológica, porque para mí lo mejor sería que el conflicto no existiera, hubiera paz, los palestinos tuvieran lo suyo, los israelíes nosotros lo nuestro, y terminar con esta historia que no tiene ningún sentido seguir adelante de esta manera con ella. Pero, volviendo nuevamente al análisis, si alguien quiere presentar un argumento, tiene que fijarse y ser sincero en la presentación de todos los detalles. Claro. Y este punto, que Hamas y Jihad Islami operan directamente dentro del seno de la sociedad civil palestina, usando civiles palestinos e instituciones palestinas, porque han disparado desde colegios, han disparado contra Israel desde el Hospital Central de Gaza, desde el Hospital Shifa, y eso está muy documentado, todo, en otras oportunidades, no en esta oportunidad, pero usan a la sociedad civil palestina como un escudo para proteger a sus fuerzas, llámense militares, terroristas, liberadoras o como se llamen. Por ende, me parece que hay que conocer todos los detalles para poder emitir una opinión fundada, y no en base a un vídeo que cuando lo miré me pareció muy unilateral, o sea, explica ciertas cosas y oculta otras cosas. Y esta cuestión de ocultar una parte de la información, bueno, yo no quiero usar términos derogatorios, pero me parece muy poco ético desde el punto de vista político. Doctor, muchísimas gracias por esta explicación, es muy claro realmente, y vamos a seguir en contacto, ¿sí? Un placer, y bueno, que estén bien, doctor, ¿sí?